Ya. Empecemos por... Bueno, las tareas están cerradas, están calificadas, están evaluadas, la nota ya está publicada. No sé si ayer en la reunión hubo informe de notas. Para los compañeros que tienen alguna evaluación pendiente, ¿cierto? Tenemos aquí la foto que siempre les muestro. Claro, tenemos a Rodrigo, Bastián, Lisette, Kael, Melissa, Rodrigo, Bastián, Lisette, Melissa, ¿ya? Ellos están muy notificados de sus evaluaciones pendientes y la prueba, ¿ya? La prueba la tenemos hoy en la tarde, la de filo, ¿cierto? Y saben que hay un enlace para hacer preguntas que está al final de Moodle, ¿cierto? Al cual pueden acceder. El enlace es solo para preguntas. Repito, el enlace es solo para hacer una pregunta y retirarse. Yo voy a estar en ese enlace aproximadamente entre las 3 y las 4 de la tarde. Después no puedo estar porque tengo que exponer a los profesores hoy en la tarde. ¿Ya? La prueba no se cierra. Yo no la cierro nunca. ¿Bien? Buenos días, Bastián. La prueba no se cierra nunca. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes en cualquier momento, si no están presentes hoy día a las 3 de la tarde, la pueden ingresar y realizarla. ¿Ya? Si tienen un fallo, a ver, revisemos. Profe, la prueba es Hoy el día es la viernes. historia. Corrijo todo. Hoy día es la historia. Claro. Bien, María. Bien la reacción. Claro. Hoy día es la historia, mañana es la de filo. Claro. ¿Ya? Sí, mañana es la de filo. Bueno, para mañana. Todo lo que dije hoy, para mañana. ¿Ya? Mañana voy a estar más tiempo en el enlace. En ese enlace de emergencia voy a estar más tiempo. Para los compañeros que están conmigo en historia hoy día, voy a estar en el enlace de 3 a 4, pero por favor, solo ingresen a preguntar y se retiran. Mañana en el desfilo voy a estar a las 3 y hasta más tarde, porque ahí tengo bastante más tiempo. ¿Ya? Si alguien tiene un fallo en la prueba, por ejemplo, pasa mucho, Martina, Giselle, María, que a alguien se le corta la luz o se le corta internet, ¿ya? O le pasa algo en el teléfono. Inmediatamente avíseme. Oiga, profe, ¿sabe por correo? ¿Sabe qué me pasó esto? ¿Usted me puede abrir otra prueba? Y yo inmediatamente le abro otra prueba. Y esa segunda prueba abierta no la vuelva a hacer el que ya la hizo. Es solo para ese compañero que tuvo un problema y posteriormente queda para los pendientes, ¿ya? Perfecto. Entonces, recuerden que la prueba es... recuerden que la prueba es de estudio de caso, ¿ya? Para los compañeros que se vienen integrando, solo decir que los que tienen evaluaciones pendientes, yo ayer inicié el llamado telefónico a los apoderados, ¿ya? Y hoy día continúo con los compañeros de tercero, de los terceros, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para que con las guías que están en sus correos institucionales se pongan al día y las manden lo antes posible, porque no hacer perder tiempo a su apoderado ni a nadie con un llamado telefónico que es bastante incómodo. Esa ronda comienza hoy. Bien, pues, vamos entonces a lo que traigo para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, tenemos esto para hoy. ¿Y qué es esto, profesor? Hice una síntesis, ¿ya? Hice una síntesis, porque hay que hacer la síntesis de la unidad. Pero la síntesis no la hice en base al contenido. Ya, miren esto, escuchen. La síntesis la hice en base a la prueba, ¿ya? Repito, la síntesis del día de hoy está hecha en base a la prueba de mañana, ¿ya? Si bien el contenido completo debe ser estudiado, esta es la prueba, ¿ya? Lo que van a ver hoy, esta es la prueba. Y todo debe ser estudiado para poder complementar y mejorar la estructura de los argumentos. Aquí no van a haber preguntas buenas y malas. Lo que yo voy a validar con más o menos puntaje es la validez del argumento, la estructura, la construcción.
Por lo tanto, si alguien me responde sí o me responde por qué no, por supuesto que le va a ir bastante mal. Si alguien me da una respuesta en un par de líneas, le va a ir bastante mal también. ¿Ya? Se los digo para que generen una mejor estructura, porque tercero medio ya debería estar en una etapa en que puede generar comentarios críticos y síntesis. ¿Mm? Y buena elaboración. ¿Ya? Vamos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Vamos entonces. Si bien vimos la muerte como concepto, ¿cierto? Y la vimos en Egipto, la vimos en nuestros antepasados, la vimos en el cristianismo, ¿cierto? Con sus diferentes matices. Recordemos estas danzas de la muerte, ¿cierto? La Edad Media. La prueba se va a concentrar en los estudios de caso, ¿ya? En los estudios de caso. Y las preguntas van a girar en torno a la elaboración de argumentos propios. ¿Mm? Argumentos propios que ustedes tengan que criticar, sintetizar y valorar. Por lo tanto, vamos a comenzar con los argumentos a favor de la pena de muerte, ¿ya? Porque esto va a aparecer bastante en la prueba, ¿ya? Tenemos argumentos a favor de la pena de muerte, con los cuales usted va a tener que abanderizarse, matricularse, ¿ya? Abrazarse o no en la prueba, ¿ya? Y va a tener que hacer referencia a ellos. Hay un argumento a favor que dice que la pena de muerte es algo preventivo, ¿cierto? ¿Por qué preventivo? Porque puede ser disuasivo, ¿ya? Podría hacer llegar pensar a alguien que va a cometer un delito deleznable, ¿cierto? Terrible, gravísimo, y hacerlo pensar, oye, pero si yo cometo este delito, me van a condenar a muerte, me van a fusilar, antes me van a colgar, me van a cortar la cabeza, ¿ya? Por lo tanto, serviría de ejemplo. Y quienes defienden este argumento dicen que la ejecución debería ser pública, ya pública en la plaza, para que todos la vean y que sirva de ejemplo y todos digan, oh, mira lo que le pasó, mira lo que le va a pasar. Y que el delincuente podría llegar a decir, ya, voy a cometer más delitos de este tipo. En segundo lugar, hay un argumento que es económico, ¿cierto? Y es porque el Estado de Chile gasta 724.000 pesos al mes, cantidad de 2017, en cada persona privada de libertad. Pensemos que tenemos que vestirlo, alimentarlo, a cubrir sus necesidades médicas, psicológicas, ¿cierto? Y que por lo tanto con dinero público obtenido de impuestos que todos nosotros pagamos, ¿cierto? Se mantiene a esta persona privada de libertad. Segundo argumento, por lo tanto, ¿por qué deberíamos mantenerlo y gastar esa gran cantidad de dinero, más cantidad de dinero que la que gastamos en el Sename, en cada niño del Sename, en un delincuente? Y ahí hay un segundo argumento, el cual ustedes podrían defender o no. Y el tercer argumento, que es el que ayer más defendieron algunos compañeros de otro curso, es el netamente filosófico, ya a través de un enfoque punitivo que dice que ninguna falta, ningún delito debe quedar sin castigo. Nunca, nunca. Es decir, falta. Un alumno le tira el pelo a otro compañero, debe ser castigado. Un alumno no envía el trabajo en la fecha que se le indica, debe ser castigado. Un delincuente comete un delito gravísimo, debe ser castigado proporcionalmente. Por lo tanto, ¿cómo retribuimos a la sociedad y a esa familia de esa persona que cometió un delito gravísimo? Con la pena de muerte, ¿ya? Debe ser sancionado con la pena de muerte, debe ser eliminado de la sociedad, ¿ya? Solamente de esa forma podemos pagarle lo que la sociedad le debe a esa familia que quedó destrozada y que es la víctima, ¿ya? ¿Están a favor de alguno? ¿Están en contra de todos? ¿No están en favor de ninguno? Vayan pensando, porque esa es la prueba, ¿ya? Pero también tenemos argumentos en contra. Vayan viendo. Y recordando, el primero, y más importante de todos, me parece, es el cuestionamiento de la pena de muerte en relación con los derechos humanos, porque pensemos, ¿cuál es el primer derecho humano, el más importante, sin el cual no existe ningún otro? Por supuesto, tiene que ser el derecho a la vida, ¿cierto? Por lo tanto, un sector dice, pero ¿cómo vamos a matar personas? ¿Cómo el Estado se va a hacer cargo de eliminar personas de la sociedad? No, es un atentado a los derechos humanos, una violación a los derechos humanos, ¿ya? Porque por otro lado, el asesinato no es una violación a los derechos humanos,
el asesinato que cometió el delincuente no es una violación a los derechos humanos porque la está cometiendo una persona natural, no el Estado, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay un conflicto entre ambos. Por otro lado, también podemos establecer que quienes son condenados a muerte normalmente pertenecen a los estratos más bajos y más vulnerables, ¿cierto? Con poca educación. Y ya lo vimos y lo vamos a volver a ver con el Chacal de Nahuel Toro, ¿ya? Jorge del Carmen Valenzuela, ¿recuerdan? Caso que ustedes ya estudiaron. En tercer lugar, no disminuyen los delitos. Hay una evidencia empírica que dice que los delitos no disminuyen. Y aquí el mejor caso es Estados Unidos. En Estados Unidos dijimos que habían estados que tenían pena de muerte y otros que no tienen pena de muerte. Y en aquellos estados en los cuales hay pena de muerte, los delitos no han disminuido. No han disminuido. Por lo tanto, ahí tenemos una comparación, un estudio comparativo que podemos hacer que indica que en realidad la pena de muerte no disminuye los delitos. Y también que no es disuasivo. En contraste con esto, miren, con el primer argumento que dice que sí es disuasivo, este dice que no, ¿ya? Porque la persona en ese momento, la persona, el delincuente que está cometiendo ese delito terrible, por ejemplo, violación de un menor de edad con homicidio, no está pensando en ese momento, oh, qué grave lo que estoy haciendo. Si concreto este delito, puede ser que me condenen a muerte, en realidad no lo voy a hacer. Sabemos que no lo va a hacer, ¿ya? Porque esa persona, ese delincuente, ese criminal, no está razonando, ¿ya? No está actuando de manera racional, por lo tanto no es disuasivo. El error también nos parece muy importante porque no hay vuelta atrás con la pena de muerte. No hay vuelta atrás. Si una persona es condenada a muerte, por supuesto, no lo podemos resucitar. Y casos de este tipo, en los que la justicia se equivoca, tenemos. Pueden revisar el caso de Viviana Hegel y Contreras Anguita. Su esposo, señor Contreras Anguita, fue acusado de matarla. Pasó años en la cárcel, hace poco. Y resulta que fue declarado inocente. Y está demandando al Estado de Chile. Es decir, ¿podemos pagarle una indemnización a esa persona por los años que pasó en la cárcel? Claro. Pero ¿y qué pasa si ya lo condenamos a muerte? No hay vuelta atrás. Ahí está. Ese es el argumento, ¿ya? También, no todo se soluciona con una ley. No porque un papel esté firmado, ¿ah? O un decreto diga X, eso se va a dar cumplimiento. Lo podemos ver día a día con la Constitución y con todas las constituciones del mundo, ¿ya? Por ejemplo, se promulgó la ley Emilia, ¿cierto? Debido a un terrible accidente en que un conductor ebrio mató a una niñita, chocó un auto y mató a una niñita, una menor de edad. Pero salió la ley Emilia, que contempla una subida, ¿ya?, de las penas para quienes cometan ese tipo de delitos, y los delitos no bajaron, ¿ya? Por lo tanto, no porque existe una ley, los delitos se van a bajar en ese sentido. Y finalmente, un argumento a favor que también es muy importante y siempre es comentado en el mundo político, son los tratados internacionales. ¿Alguien recuerda? Chile está suscrito a ese tratado, al Pacto San José de Costa Rica, ¿ya? Y ahí claramente está establecido que Chile y los países que suscriben van a abolir la pena de muerte, ¿ya? Van a abolir la pena de muerte. ¿Nos podríamos retirar? Por supuesto que sí, pero sería un desprestigio para el país, un desprestigio en lo económico, en lo político, incluso podríamos ser víctimas de sanciones. Y a la visión que defiende este argumento es que es bueno ser fiscalizado, ¿ya? Es bueno pertenecer a los tratados y ser fiscalizado. Ahí tenemos un ejemplo: Venezuela se retiró del pacto, ¿ya? Y para no ser justamente inspeccionado ni fiscalizado. Por lo tanto, no es simplemente salirse de un tratado en este sentido. Y llegamos al estudio de caso, ¿ya? Este caso ya está más que estudiado. María, Giselle, Martina, Sofía, Constanza. Yo creo que este caso ustedes lo estudiaron para la prueba de mañana, ¿cierto? Está bastante estudiado ya. Y cada uno tiene sus propios argumentos acerca de lo que ocurrió, ¿cierto? Saba Tecle, una mujer etíope residente en Estados Unidos, ¿cierto? Ella acude al llamado de la puerta y se encuentra con un joven, Dwayne Allen Wright, ¿cierto? Que le apunta con una pistola y le ordena a desnudarse. Ella comienza a hacerlo, pero entra en pánico y huye, y le dispara por la espalda.
Ella tenía 33 años al momento de su muerte. Tenía 3 hijos, los cuales vivían en Etiopía, a los cuales ella les mandaba dinero, ¿cierto? Y fue asesinada, peor aún, en frente de su familia con la cual residía en Estados Unidos. Dwayne Allen Wright fue detenido, ¿cierto? Y 9 años después fue condenado a muerte. Y a través de inyección letal. Por lo tanto, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los que están a favor de la pena de muerte? Me parece perfecto. Esto se sostiene a través de los argumentos que acabo de mencionar anteriormente. Esto yo les aseguro, yo les puedo asegurar que aparece en la prueba. Y aquí hay graves problemas con las preguntas que podrían aparecer, que se les van a presentar. ¿Quién de los presentes aquí, en un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida, me puede decir, me puede elaborar un argumento, ya sea un argumento que esté completamente a favor de la pena de muerte en este caso? ¿Quién podría elaborar quién está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte y cuál es el argumento que podría estructurar? De eso se trata la prueba. Esto es la prueba. Una estructura. Aquí ustedes deberían poder sostenerse hablando por lo menos 5 minutos, ¿ya? En tercero medio, por lo menos 5 minutos, elaborando la estructura de un argumento a favor de la pena de muerte en este caso. Los escucho, los leo. Porque eso es la prueba, insisto. O sea, para eso tienen que estar preparados. ¿A favor de la pena de muerte en este caso? No, la prueba es de estudio de caso, Laura. Yo creo que han tenido anteriormente pruebas de estudio de caso. Tercero medio, yo creo que han tenido pruebas de estudio de caso, ¿sí? O sea, uno no puede llegar a tercero medio sin nunca haber tenido una prueba de estudio de caso. Todos los estudios de caso están en la prueba. A eso me refiero. ¿Ya? Me parece que ninguno de ustedes tiene una postura a favor. Entonces, ¿quién puede construir una estructura en contra de la pena de muerte aplicada en este caso? Me parece que ahí debería aparecer. ¿Sí? Los escucho, los leo. Insisto, esto se trata de la prueba. Y eso es lo que yo voy a evaluar. ¿Ya? Estructura, argumento, bla, 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 bla. No, bla. ¿Ya? No, sí o no. No porque sí y no porque no. Laura, María, Giselle deben ser capaces de construir un argumento. Ojalá de ese tamaño, por ejemplo. ¿Ya? Ojalá de ese tamaño, porque si son 5 preguntas, yo no espero 2 líneas. ¿Mm? Los sigo escuchando y los sigo leyendo. O sea, nadie tiene ninguna postura acerca de este caso. Bien. Bien. Ya. Para iluminar este crimen, ¿ya? Conocemos también el problema de la vida que llevó el asesino, Dwayne Allen Wright, ¿cierto? Y sabemos que su vida fue problemática prácticamente del momento de su nacimiento, ¿cierto? Creció en un ambiente de extrema pobreza en un barrio marginal de Washington, ¿ya? Siempre su vida estuvo rodeada de violencia, ¿ya? De droga, de asesinato. Su padre cayó en la cárcel cuando él era muy niño, cuando tenía 4 años. La mujer, su madre, ¿cierto? Tenía una enfermedad psiquiátrica, ¿cierto? Y no tenía trabajo. Su hermano fue asesinado. O sea, miren cómo vamos alineando los planetas, ¿cierto? Y llegando a una tormenta perfecta. ¿Mm? Fue ingresado en un centro de menores, o sea, asistió al Sename de Estados Unidos, por así decirlo, ¿cierto? Y donde fue tratado por depresión. O sea, ¿qué podíamos esperar de este hombre una vez que llegara a la adultez? Tenía una capacidad mental deficiente, un daño cerebral, o sea, necesitaba un tratamiento mucho más acabado, ¿ya? Y ya, voy con Joaquín y termino este argumento y voy con Joaquín, termino este párrafo y voy con Joaquín. Un mes después de cumplir 17, asesinó a Sabatek.
Fue detenido, confesó inmediatamente, ¿cierto? Vamos con Joaquín. Perfecto, Joaquín. Esa sería la primera parte de su argumento, donde usted deja claro que está a favor. Ya, hasta ahí, lo que usted ha hecho, súper bien, me deja claro que usted está a favor de la aplicación de la pena de muerte. En este caso, lo que usted debería decirme, eventualmente lo que usted debería decirme, es que como usted está a favor, ¿con cuál de esos argumentos lo vincula? ¿Ya? Y largamente explicarme por qué. Ahí está. ¿Ya? Excelente la intervención de Joaquín para poder explicar cómo se responde. ¿Ya? En base a eso, ¿ya? ¿Qué argumento a favor defiende? Largamente. ¿Ya? No en dos líneas. Excelente, Joaquín. Brillante. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué podemos pensar aquí? La sociedad le había fallado. Los derechos, Ricardo Agustín, los derechos de esa persona acaban cuando él le quita. Ah, mire, pero interesante lo que dice Ricardo. Ricardo, los derechos de esa persona, incluido el derecho a la vida de Dwayne Allen Wright. Claro, claro, sí podemos discutir todo el día acerca del tema, porque yo le pregunto inmediatamente, incluido el derecho a la vida, entonces ahí lo presiono, Ricardo, para que usted me diga sí o no. Sí, claro, tiene problemas mentales. Por eso le pregunto, ¿incluido el derecho a la vida? Los derechos de esa persona acaban cuando él le quita su derecho a esa mujer. ¿Incluido su derecho a la vida acaba? ¿Sí? ¿Sí? Buena la pregunta, Ricardo. Y ahí debería ir a la diapositiva anterior, ¿cierto? ¿Con cuál de esos lo vinculo? Ya, y ahí largamente explicar. Yo creo que sí, por seguridad. Ah, Giselle se matriculó, ¿ve? Giselle se, se matriculó con un argumento, quizás. Yo creo que por seguridad social. A favor, a favor. O sea, con el argumento filosófico. Me parece que por ahí va Giselle, ¿ya? Porque eso es lo que tienen que hacer en la prueba, ¿ya? Matricularse, inscribirse, ¿ya? Aunque a uno no le guste mucho hacerlo. No dejarlo ahí en el medio. Claro, Ricardo. Por eso es que ahí cada vez que yo lo leo más a usted, Ricardo, usted se está cada vez pegando más, si bien partió como una postura a favor, cada vez se va pegando más a una postura de ponerse en contra de la pena de muerte. ¿Ya? De ponerse en contra de la pena de muerte. Y veamos, Ricardo, con qué encaja su opinión. Puede ser útil. La mayor frecuencia de aplicación de la pena de muerte a personas con formación educativa y económica limitada. Podría ser, ¿ah? Mire, Ricardo, podría ser. A ver, Joaquín. Claro, pues Joaquín, excelente respuesta para comenzar el argumento, un argumento posible en la prueba, porque la participación del Estado es vital acá. Sí, yo justamente ese era lo que iba a decir ahora. Y también lo podemos vincular con la mayor frecuencia de aplicación de la pena de muerte es a personas con formación educativa y económica limitada. Por lo tanto, ¿quién es el que tiene que actuar ahí, Joaquín, Ricardo? Por supuesto que es el Estado. Aunque Giselle dice, yo creo que sí, por seguridad social, o sea, preventivo, defienda el argumento. O sea, aquí si Giselle en la prueba me responde que está a favor y Ricardo me responde que está en contra, ninguno de los dos va a tener bajo puntaje por estar a favor o en contra. ¿Ya? El puntaje va de acuerdo a la estructura del argumento, ¿ya? A la validez del argumento. Eso es, ¿ya? Para que entiendan, oh, tengo que estar a favor para sacarme un 7, o tengo que estar en contra para sacarme un 7. No, no va por ahí. Así que excelente todas las respuestas. Bueno, vamos dejando atrás a este joven. Quiero rematar diciendo que, bueno, ¿quién debió hacerse cargo aquí? El Estado, ¿cierto? El Estado norteamericano debió llegar ahí porque tuvo todas esas oportunidades. Ambiente criminal, ¿cierto? Marginalidad, violencia, drogas, disparos, asesinato, mataron al hermano, el papá estaba en la cárcel, la mamá estaba sin trabajo, problemas psiquiátricos, estuvo en el Sename norteamericano, capacidad mental disminuida, daño cerebral. ¿Y qué esperábamos? Por supuesto, Ricardo, por supuesto.
Claro que sí, por supuesto, súper. Sí, no es excusa, de ninguna manera es excusa. Aunque jurídicamente sabemos y lo hemos visto en casos en Chile, van a ser atenuantes. Van a ser atenuantes. Recordemos que un abogado podría alegar que su representado tiene una enfermedad psiquiátrica. Podría ser, ¿ya? O sea, jurídicamente sí. Quizá emocionalmente, valorativamente, Ricardo, estoy de acuerdo con que no. Pero cuando nos vamos a sentar al tribunal, sí, créame que Créame que sí, no lo va a excusar, no le van a decir váyase para la casa, ¿cierto? Pero va a disminuir la pena, va a ser considerado, a eso me refiero. ¿Mm? Aquí sí que hay bastante que decir, ¿ya? Aquí sí que hay bastante que decir. Y aquí del Estado podemos hablar, hacer un seminario acerca del tema, ¿ya? Aquí sí que hay bastante que decir. Aquí, si sale una pregunta acerca de este caso, la respuesta no puede decir por qué sí o por qué no. ¿Ya? Listo. Jorge del Carmen Valenzuela, ¿cierto? Más conocido en Chile como el Chacal de Nahuel Toro, ¿cierto? Ya. ¿Quién era Jorge? Era un campesino, ¿cierto? Sur de Chile, la localidad de Nahuel Toro, ¿ya? Que vivía en condiciones casi miserables, ¿ya? No sabía leer, no sabía escribir, no tenía ningún tipo de educación. Lo único que había hecho era trabajar en el campo. Vivía con una mujer y con sus 5 hijos. Y un día los asesina a todos. ¿Qué dice la prensa en ese momento? Lo compara con un animal, lo compara con un depredador que sale a cazar y que ve a la mujer como, y a los hijos como presas, ¿ya? Y que él actúa como un animalito, por instinto. Ahora, miren su condición, por favor, ¿ya? En el momento que pues, luego es detenido. Hasta ahí, bueno, es un asesinato terrible y gravísimo. ¿Cuál es el problema acá? Que durante el tiempo que dura el juicio, a él se le enseña lo que hizo, la gravedad de sus actos, se le enseña a leer, a escribir, a fabricar guitarras, se convierte al cristianismo, o sea, se le convierte en una persona útil a la sociedad y lo que es peor, él se da cuenta que es terrible el crimen que cometió. Se le pide el indulto, ¿ya? Que sea perdonado al presidente de la época, Jorge Alessandri, ¿cierto? Año 63. El indulto es denegado, ¿cierto? Y es fusilado. ¿Ya? Él dice, yo nunca tuve educación de Naiden, dice antes que lo fusilen. ¿Ya? Y la prensa de la época se encarga de mostrar el antes y el después. La muerte aguarda al Chacal de Nahuel Toro, ya estaba condenado, ¿cierto? Pero ahí se le ve estudiando. Miren, ahí se le ve estudiando. Entonces la prensa se encarga de mostrar el antes y después. Ahí está, ¿cierto? Quizás recién detenido. Y miren acá, que una persona como nosotros, ¿quién podría pensar, cierto, que había cometido ese terrible asesinato? La otra cara del Chacal de Nahuel Toro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué debe hacer el Estado en el proceso? ¿Debe pensar en aplicar políticas públicas que reinserten a quienes cometieron este tipo de crímenes? ¿Debemos gastar dinero público en reinsertarlo, enseñarle un oficio, iniciar un tratamiento psiquiátrico, psicológico, o simplemente no hacer nada? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cierto? No solamente como Estado. Esa debe ser la reflexión filosófica. Y eso tendrían que ustedes contestarme en la prueba. En este caso, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Y nunca olviden un argumento a favor o un argumento en contra. ¿Y cuál debería ser el rol del Estado en este caso? ¿No? ¿Cuál debería ser el rol del Estado? ¿No hacer nada? ¿Hacer algo? Pero ¿qué pasa si finalmente la sociedad decide ejecutar al delincuente? Y ya lo educamos. Ahí está el problema. Ya lo educamos y le enseñamos lo que hizo, como en el caso de Jorge del Carmen Valenzuela. ¿Mm? En este caso, alguien tiene un argumento a favor de la pena de muerte acá, o después de todo lo que se le enseñó, no debió haber sido condenado a muerte. ¿Qué me dicen ustedes? Porque algo así podría aparecer en la prueba. Después de haberlo educado, ¿lo condenamos a muerte o no? Ricardo, Joaquín, Giselle, Laura, María, Martina,
tercero medio, a un año de pasar a cuarto, a un año y medio de la universidad. La educación no es un pretexto. Claro, claro, podemos educarlo todo lo que queramos y no va a ser un pretexto para no ejecutarlo si es que existiera la pena de muerte. Entonces, Ricardo, en la prueba podría trasladar la discusión a si se debe o no se debe educar. Estar parado y estar consciente. Mire, podemos discutir eso el año 1963. Yo creo que la mitad de la población de Chile sabía leer y escribir. Había mucha población rural, a pesar de que había gran migración campo-ciudad. ¿Mm? Pero había mucha gente que no sabía qué había más allá de la reja de su casa en el campo. ¿Mm? El Estado principalmente debería asegurarse con profesionales para ver su estado actual. No, Ricardo, no, si esto es un análisis filosófico, no, por supuesto que no, de ninguna manera se justifica, pero estamos haciendo un análisis filosófico más que jurídico, a eso me refiero. Yo estoy súper de acuerdo con usted, ¿ah? No, no hay ninguna excusa. O sea, eso que usted dijo, yo estoy plenamente de acuerdo con usted, no, de ninguna manera de excusa. El problema es qué pasa entre medio, qué camino se toma entre medio, ahí está el problema. Y con lo que dice Joaquín, me parece súper también su argumento, pero es el año 1963. O sea, si quiere otro dato, la escuela funcionaba a palos. A palos. ¿Mm? La escuela. Cada uno dijo de su tiempo. ¿Mm? Entonces después la violencia se reproducía, porque esa era la forma legítima de educar, por ejemplo. ¿Ya? La violencia intrafamiliar, olvídese, no había nada que lo regulara, o sea, no había ningún problema con que el marido le pegara a la esposa, ¿no? ¿Ya? Y creíamos en la sociedad del 60, creíamos que estaba totalmente justificado. Mire, interesante lo que dice Ricardo, considerando la época. Ah, claro, claro, de totalmente otro Chile, Joaquín. Claro, bueno, hoy día ya ni siquiera pensaríamos en pena de muerte, sino que pensaríamos en qué y cómo hacemos el entremedio, ¿ya? El periodo del juicio ante un delito gravísimo. Claro, exactamente, Joaquín. Súper, súper todos los argumentos que me han dado. Aquí hay algo que voy a corregir. Permiso. Lo corrijo de inmediato. Se me corrió esa fotito, esa imagen. Aquí está en otro lado, así que la saco y vuelvo. Perfecto, listo, ahí está. Conocemos a don Hugo, ¿cierto? Hugo Bustamante Pérez, ya. Este también fue provocó gran conmoción este crimen y también es otro estudio de caso. El asesino del tambor, ¿cierto? Él mató a su pareja y al hijo de su pareja, que tenía 9 años. O sea, no solo eso, los mató, los metió entre un tambor y el tambor de 200 litros lo enterró, el asesino del tambor. Esto causó bastante conmoción, fue en 2005, quizás ustedes tenían un año, ¿m? Y fue entrevistado por Carlos Pinto, este personaje del programa Mea Culpa que sale entre medio del humo, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando le he entrevistado, miren lo que dicen, ¿ya? No podría decirle no. ¿Ya? Le preguntan si él podría hacer eso de nuevo. Dice, no podría decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Ni tampoco porque, de hecho, pienso que no. Pero también digo, bueno, si en un momento determinado exploté de esta manera frente a cierto tipo de situaciones, mire, explotaré nuevamente y eso sí que es angustiante. ¿Ah? Eso sí que es angustiante. ¿Qué pasó? Él fue condenado, estaba en la cárcel y un día llegó un documento que decía que él era puesto en libertad condicional. Y él en una entrevista dice que él fue el más sorprendido cuando le llegó la libertad condicional. Alguien en el Poder Judicial decidió que esta persona que había cometido 2 terribles asesinatos ya era tiempo que cumpliera su condena en libertad condicional porque había hecho buena conducta. Posteriormente a eso, él vivía aprovechando su libertad condicional, vivía con su pareja, ¿cierto? Su pareja tenía una hija,
su hija fue a pedir dinero al domicilio y entre ambos la asesinaron, ¿cierto? Justicia para Ámbar, ¿se acuerdan? Eso pasó hace muy poco, en Villa Alemana, de donde yo soy. La niña tenía 16 años de edad. Por lo tanto, aquí la pregunta podría ser, nuevamente el Estado. Nuevamente el Estado. Claro, Joaquín, sí, sí, pero en ese momento, ¿qué hacemos? ¿Lo condenamos más porque dice yo podría hacerlo de nuevo? No, podría servir de antecedente para no otorgarle la libertad condicional, ahí está. Porque de eso hablamos meses cuando sucedió este caso. ¿Ya? ¿Por qué queda en libertad? Porque se hizo el análisis de la entrevista. ¿Sí? ¿Cómo lo dejaron en libertad? ¿Ya? El Estado. Otra vez, ahí vamos. Es que si se da cuenta el gobierno de hoy, envía una basura, literalmente están llenos de asesinos. El gobierno... Lo que pasa, Kevin, es que hay que hacer una diferencia ahí. ¿Lo dejó en libertad el gobierno? No lo dejó en libertad el gobierno. O sea, nadie del poder legislativo tomó la decisión. Nadie del poder ejecutivo tomó la decisión. La tomó alguien del poder judicial. ¿Esa decisión pudo haber sido corregida por alguien del poder legislativo o ejecutivo? No. No, si los poderes son autónomos. Entonces, vamos aplicando los conceptos que hemos aprendido en educación ciudadana. ¿Ya? Sí, claro. Sí, entiendo su argumento, Kevin, pero ojo con una cosa, los poderes del Estado son independientes, son totalmente autónomos, ¿ya? Y ninguno puede incidir sobre otro. Imagínese qué pasaría si un juez aplicara una condena y otro poder pudiera intervenir. Ya volveríamos al estado de naturaleza de Hobbes, o sea, la guerra de todos contra todos. Esto sería la corrupción absoluta. ¿Ya? La corrupción absoluta. ¿Ya? Por lo tanto, la discusión aquí, que me parece excelente el argumento de Kevin, es ¿por qué quedó en libertad? Y si estas prerrogativas, estos beneficios, deben seguirse aplicando o no y en qué medida. Yo me enfocaría en internarlo en un psiquiatra. Sí, Joaquín, claro, eso es, eso es, eso es. ¿Cómo nadie reaccionó, por ejemplo, cuando él declaró esto? Acá, si hubiera existido la pena. Sí, claro, Giselle, exactamente, ¿ve? Ahí Giselle está aplicando súper bien el contenido. Y eso hubiera sido preventivo porque alguien hubiese dicho, oye, esta persona muy probablemente, si algún día queda en libertad, lo va a volver a hacer. Así que de manera preventiva, aplicamos la pena de muerte. Claro, y no hubiera ocurrido lo de Ámbar. ¿Ya? Ahora, mirar así hacia el futuro es bastante difícil. ¿Ya? Es bastante difícil. Sí, había que soltarse solamente, y todos estos argumentos son súper válidos para la prueba. Sí, si ustedes ven la entrevista, él habla de manera así como si fuera lo más normal del mundo hablar de estos temas. ¿Ya? Claro, como no tenemos la pena de muerte, Kevin, me quedo con la primera, una condena alta, y la pregunta es, mira, aquí está la pregunta que podría ser en la prueba, o no, con beneficio, sin beneficio, de qué tipo, ahí está, eso es. Claro, no todos cambian, sin nada, ¿cierto? Podría ser eventualmente sin nada. Súper, súper. Yo creo que ahí ya todos tienen un 7, sin beneficio. Súper radical, Ricardo, súper bien. ¿Ya? Y tenemos el caso militar, ¿ya? Muy brevemente en la prueba podría aparecer el caso militar, ¿cierto? Sabemos que en Chile la pena de muerte, si bien está abolida, se mantiene para militares en tiempo de guerra. Ojo, en tiempo de guerra, ¿ya? Presidio mayor en su grado de máximo a muerte, ¿ya? En tiempo de guerra, según el Código de Justicia Militar, y estos son facilitación al enemigo de la entrada al territorio, militancia bajo bandera enemiga, la conspiración, revelar secretos militares, ¿cierto? Negociación y actuaciones que compliquen la labor de las Fuerzas Armadas de manera grave. Y ustedes me tendrán que decir quizás bien, mal, a favor, en contra, corregimos y por qué, principalmente, ¿cierto? Esa es la pregunta, ya que en estos ojos solo en tiempo de guerra, y esto se refleja en lo siguiente.
Pepito, avanza. No, no quiero avanzar, son muchos. Avanza. No, no quiero avanzar, mejor me voy de aquí. ¡Pum! Eso es. En el momento, sin ningún tipo de juicio, ni sumario. Nada. Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Eso lo conversamos en clase. ¿Mm? ¿Podría aparecer en la prueba? Por supuesto que sí. Podría ser el caso militar, ¿cierto? ¿Ya? El caso militar. Antes eran diferentes a como son ahora. O sea, el Código de Justicia Militar es bastante antiguo, muy antiguo. ¿Ya? Muy antiguo. Y afortunadamente no hemos tenido una guerra internacional desde 1883, cuando terminó nuestra última guerra internacional, afortunadamente. ¿Ya? Y también rematamos con la eutanasia, ¿cierto? Y tenemos argumentos a favor acerca de la eutanasia, ¿cierto? De la muerte médica asistida basado en la compasión, ¿cierto? Que debemos terminar con el dolor de una persona ante una enfermedad incurable, ya que eso lleva a una muerte mucho más digna. Por otro lado, este argumento a favor siempre defiende al médico, ¿cierto? Protege al médico, y el médico, si dice yo no quiero efectuar la eutanasia, bueno, lo va a tener que hacer otro, porque la eutanasia defiende el derecho a la objeción de conciencia del médico, ¿ya? Principalmente estos son los argumentos a favor, ¿ya? Hay argumentos filosóficos, morales, éticos a favor, ¿ya? De la eutanasia para terminar con el dolor de una persona, y la persona en pleno uso de su libertad debería poder acceder a este derecho. Pues también tenemos argumentos en contra, ¿cierto? El argumento en contra dice que solamente Dios puede dar y quitar la vida, por lo tanto la vida humana es un valor completamente superior, ¿cierto? También va por el lado de los derechos humanos, en que no le podemos negar ese derecho a una persona, pero también hay otra cosa muy importante, ¿ya? Podría llegar la aplicación de la eutanasia a generar una desconfianza acerca de los médicos, porque el médico está entrenado, ¿cierto? Está entrenado para proteger la vida, para salvar la vida, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasaría si el doctor Pepito es el encargado de la eutanasia en un hospital? ¿No iríamos a atender con él? Quizás sería llamado el verdugo, el carnicero del hospital. Podría implicar un problema ético en ese sentido, ¿ya? Y desprestigiar la profesión. Podría ser. Bueno, estos son argumentos en contra, ¿ya? Hecho en Chile, el colegio médico, ¿cierto? Que es un gremio, en su código de ética, señala que de ninguna manera un médico puede participar en Chile en una eutanasia, ¿ya? Lo niega rotundamente. ¿Tenemos en Chile proyectos legislativos acerca de este tema? Sí, lo vimos en clase, está en el Congreso, probablemente producto de la pandemia, se encuentra detenido, pero existe, ¿ya? Y fue votado a favor y se devolvió con en la eutanasia. Ricardo, ¿cómo? No entiendo. Llegó con una espoleta de retardo, parece ese mensaje. Ricardo, porque recién me llegó lo de la silla eléctrica, pero estamos viendo lo de la eutanasia. Llegó con retraso, parece. Y aquí vamos con el estudio de caso, ¿cierto? Este caso bastante dramático que vimos de Noa Podoven en Holanda, país que, a contar de la década de los 80, tiene eutanasia. Sabemos que fue abusada, ¿cierto?, a los 11 años, y que posteriormente, a los 14, fue violada por 2 hombres. Ante esta situación terrible, ¿cierto?, ella guardó silencio y se fue consumiendo en su vergüenza, no le contaba a nadie, ¿cierto?, hasta que puso en conocimiento a sus padres esta vía de sufrimiento, depresión, que incluso la había llevado a la anorexia, ¿ah? Y ella acudió a una clínica en la cual se administraba la eutanasia y le fue negada, ¿ya? Porque en Holanda insisten que existe la eutanasia, y además también por casos psicológicos. Ella regresa a su casa, se encierra, escribe un libro, Ganar o Aprender, y decide morir. Decide dejarse morir de hambre, ¿ya? De deshidratación, de inanición. Y ella muere en su casa, ¿ya? ¿Dónde está el problema acá? El conflicto de los padres. O sea, los padres la ayudaron en la muerte. ¿Por qué los padres no podemos ayudar en la vida, entonces? ¿Por qué no podría haber ella iniciado un tratamiento psicológico con ayuda de los padres? Por supuesto, ¿ya?
con el apoyo constante de toda una red de protección. Murió sufriendo, por supuesto, que tiene que haber muerto sufriendo. Y con los padres ahí, ¿ya? Oye, mi hija está muriendo porque no come, porque no bebe. ¿Es ético? ¿Es ético aceptar eso y aún bajo esas condiciones aceptar la decisión de esa forma de un hijo? A mí en lo personal me parece que no. Si alguien está de acuerdo, sí, Kevin. Si alguien está de acuerdo, me lo podrá decir en la prueba, ¿ya? Pero ese es el problema, porque los padres luego tuvieron un problema judicial. Se enfrenta a un problema judicial. Usted participó de un suicidio asistido, o incluso de un homicidio asistido, o le facilitó la muerte a su hija. ¿De eso podríamos estar hablando? Porque esto no es una eutanasia. La eutanasia es administrada por un médico, ¿ya? Esto es una mujer que se dejó morir con ayuda de los padres. ¿Mm? Pero, por supuesto, está muy vinculado a un caso de eutanasia, ¿cierto? Vamos al caso chileno con Valentina Maurer, ¿cierto? Ella padecía una enfermedad fibrosis quística muy dolorosa. Su hermano ya había fallecido de esta enfermedad y ella, su caso se conoció porque hizo un video que publicó en YouTube y que iba dirigido a la presidenta de la época, Michelle Bachelet, y que le pedía: estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. El presidente se reúne con ella, ¿ya? Se reúne con ella, ¿ya? Se sacan fotos, hacen un video, pero le deja claro que en Chile no existe la eutanasia y que no está en sus manos. Otra vez, mire, el Poder Ejecutivo no puede intervenir en el Poder Judicial, no puede un presidente decir: sí, yo como soy el presidente, eutanasia, porque yo lo digo, ¿ya? Porque yo lo digo, porque soy el presidente de Chile. No, de ninguna manera, ¿ya? De ninguna manera, no puede intervenir. Aquí hay otro ejemplo, ¿eh? Y Valentina termina falleciendo en 2015 en un hospital, ¿ya? A pesar de que ella había pedido la eutanasia. Tenía 14 años y apenas pesaba 35 kilos al momento de su muerte. O sea, bastante poco. Finalmente, y para ir cerrando, es muy probable que tenga que referirse a algún tipo de violencia. Quizá algunos de los casos tengan que ser vinculados a algún tipo de violencia y explicar por qué, ¿ya? No voy a explicar los tipos de violencia, los tenemos, ¿cierto? Ahí uno por uno, todos los que vimos en clase. Terrible, ¿se acuerdan? El caso de la tijera, la negligencia, ¿ya? Tenemos los diferentes tipos de violencia que vimos en clase. Esto me parece muy interesante, a este tema eterno de quién viola los derechos humanos, ¿cierto? Que lo hemos discutido bastante en educación ciudadana, en filosofía y en historia. Siempre sale este tema de quién viola los derechos humanos, me parece súper interesante. La violencia religiosa, ¿cierto? El ciberbullying, la violencia cultural, de la cual hoy día sabemos bastante por lo que está ocurriendo lamentablemente en Afganistán, ¿cierto? La burka, que cubre prácticamente de manera completa a una mujer. Y esos son los avances, ¿cierto? Todas las tallas, todos los colores, todas las formas, ¿cierto? Todos los tamaños, todos los portes. Y la violencia de género. ¿Se acuerdan de esta imagen? Cada uno es hijo de su tiempo, ¿no? Me hace esperar como tonto mientras surces tus medias. Sí, impensable, ¿cierto? Esa publicidad hoy día. Por otro lado, también tenemos este ejemplo, ¿cierto? En Argentina. La publicidad fue retirada, ¿ya? Fue retirada. Violencia de género para ambos lados, ¿cierto? No puede ser que una mujer salga en esa foto con una pierna encima de un hombre. Piensen, ¿qué pasaría al revés? ¿Cierto? Si el hombre estuviera ahí colocándole la pierna encima a una mujer. Y esos son los puntos de unión que deben quedar en el pasado. Sí, en algunos países sí. Chile no. Estamos en camino. Esos no son los puntos de unión. El punto de unión, ese tampoco, esta publicidad es entre los 50 y los 60 de una cerveza, ¿cierto? Miren el análisis que podemos hacer. El hombre está con el martillo, ¿eh? La mujer, ¿sí? La mujer está con la cerveza y la está sirviendo, ¿ya? El rol productivo, el hombre.
está con el martillo. El rol reproductivo, ¿cierto? A cargo del cuidado, ¿cierto? Es la mujer, a cargo del cuidado de la familia. Hoy, claro, ¿cierto, Ricardo? A cargo de la familia, a cargo de los hijos, de la comida, de la cocina, de servir, ¿ya? Pero miren, son los mismos personajes 50 años después. Los mismos personajes 50 años después, ni siquiera han envejecido. Miren el análisis que podemos hacer. Esto los humanistas en la universidad, los que elijan una carrera humanista como la mía, lo van a tener que hacer todos los días en la universidad. O sea, esto en las pruebas, pero de todos los días este tipo de análisis. Y uno parte desde cero, solo mirando un texto o una imagen. Miren, ¿de qué lado está la pizza? Aquí la que está sirviendo al lado izquierdo es la mujer. Ahora la pizza, miren, hay una pizza al lado derecho. ¿De qué lado está la pizza? Miren qué interesante el análisis. La pizza está del lado derecho y el martillo está del lado izquierdo de mi pantalla. Interesante, ¿eh? Y los dos al mismo tiempo están tomando la misma cerveza. Es decir, se invierten los roles y se comparten los roles. ¿Quién va a repartir la pizza? El hombre. ¿Quién va a trabajar? La mujer. Se integra al mundo laboral. Miren el análisis que podemos hacer. El martillo está del lado de la mujer. Ya, 50 años después. Pero ahí llegamos, ¿cierto? Llegamos al fin y lo que acabamos de ver, ¿ya? Es la síntesis de la prueba, ¿ya? De la prueba. Voy a repetir, de la prueba. Esto es lo que aparece principalmente a la prueba, ¿ya? Pero como es un estudio de caso, por supuesto, tienen que estudiarlo absolutamente todo. Kevin, este PPT, ahí lo pillé, que usted no ha revisado Moodle, este PPT desde el día domingo ya está en Moodle. El PPT, el video por supuesto no, lo estamos haciendo ahora. ¿Ya? El PPT va a estar arriba como a las 6 de la tarde a la velocidad del internet que hay acá. Pero el PPT ya está, mire. Laura me está preguntando eso hoy día, ¿de verdad? A las 3 de la tarde. Se abre la prueba. Se abre la prueba. Recuerden, por favor, el enlace que está ahí en Moodle, ya, es de emergencia. Nadie debe estar conectado en ese enlace si no requiere hacerme una pregunta. ¿Ya? No es para estar ahí el enlace, porque tengo aproximadamente 3 pruebas más y no puedo sostener enlaces para todos. ¿Bien? Ese es el motivo. No habría internet que aguantara 6 enlaces al mismo tiempo. El mío al menos no. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta acerca del contenido de la prueba? ¿Del contenido o de la prueba o de una nota o de lo que ustedes quieran saber? Kevin, hace 40 minutos atrás dije que yo no cierro las pruebas. Porque si yo cierro la prueba, la cierro y me comienzan a llegar los correos. Profe, ¿va a abrir la prueba? ¿Va a abrir la prueba? ¿Va a abrir la prueba? ¿Ya? Sí, Laura, es mañana. ¿Ya? Por lo tanto, la prueba queda abierta. Pero insisto, si alguien tiene un fallo durante la prueba, tiene que escribir inmediatamente un correo para yo abrir otra prueba. Y esa otra prueba, para que la haga desde el principio nuevamente. Y esa otra prueba que yo abro, no la tienen que hacer todos de nuevo. Si ya la hizo, no la haga otra vez. No la haga por segunda vez. ¿Ya? Ya. Sigo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Voy a cerrar otra vez con la misma información. Rodrigo, Bastián, Lisette, Kyle, Melissa. Rodrigo, Bastián, Lisette, Melissa. Tienen en sus correos institucionales una guía con la cual pueden solucionar su primer semestre, sus notas pendientes. Háganla y envíenla a mi correo, porque yo hoy debo comenzar a llamar a sus apoderados. Hoy. ¿Bien? Ahora respondo a Kevin. Ya, entiendo. Dan un día, claro, y después de eso tienen que volver a abrir la prueba a los profes, ¿cierto, Kevin? Otro día abren la prueba, ¿cierto, Kevin? Claro.
Otro día el profe tiene que abrir la prueba, entonces se convierte en un eterno, abro la prueba, cierro la prueba, abro la prueba, cierro la prueba, abro la prueba, cierro la prueba. ¿Ya? Entonces yo a muchos compañeros acá le he enviado correos diciendo, espero a todos ustedes en Moodle para abrir la prueba, lo que yo hacía en el primer semestre, y no llegaba nadie. Entonces, para evitar eso, yo dejo la puerta abierta. Me parece que están muy grandes como para eso. ¿Ya? ¿Sí? Pensemos que en la universidad nadie va a llamar al apoderado, ni nadie le va a preguntar nada a ustedes cuando les pongan un 1. Se lo van a poner, ¿no? Sin ninguna compasión, ¿eh? Sin ninguna compasión. ¿Mm? Repito, sin ninguna piedad ni compasión. Bien, preguntas. Insisto, ¿alguna pregunta de algún tipo? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? Hable ahora. Hable ahora o pregúnteme más rato por correo. Kevin, insisto, la prueba se abre mañana a las 3 de la tarde y no se cierra más. Insisto, insisto. ¿Ya? Por favor, tengan claro eso. La prueba se abre mañana a las 3 de la tarde y no se cierra nunca más. Nunca más. Siempre va a haber una prueba abierta. ¿Ya? Siempre. ¿Bien? Bien. Dejemos de grabar, entonces.